porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con cada uno de ustedes en este día. Tengo el gusto de compartirles el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículos 32 al 45. En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los letrados. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a la derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande sea vuestro servidor. El que quiera ser primero sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio donde me parece un poco curiosa esta actitud de los apóstoles. Jesús está hablando de toda la pasión que va a tener que vivir. Van camino a Jerusalén. Ya es la última vez que suben a Jerusalén. De allí Jesús no saldrá vivo. Y Él les va contando: vamos llegando a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los letrados, los fariseos, de las autoridades. Lo van a golpear, a escupir. Y Jesús termina de hablar y se le acercan 2 discípulos a pedirle algo. Lo natural sería, una petición en esa línea: Señor, permítenos acompañarte, o nunca nos dejes solos, porque está hablando de partida. Y a estos benditos muchachos, a estos benditos discípulos se les ocurre pedirle a Jesús un puesto en su gloria, un puesto al lado de su trono. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, podemos nosotros poner nuestros deseos por encima de los deseos de Dios? E incluso, ¿cuántas veces nuestra oración, nuestra mirada sobre la realidad es tan egoísta que solo nos vemos a nosotros mismos? A ninguno de ellos se le ocurrió por lo menos darle una palabra de aliento a Jesús. Jesús, cuánto lo siento, eso es muy difícil lo que usted dice. No, antes de que pase algo contigo, como quien dice, fírmanos la herencia para que
para que antes de que te vayas, suena hasta cruel esto, cuando oras, cuando te acercas a Dios, ¿te has preguntado qué siente Dios en este momento? ¿Cómo es la preocupación de Dios? ¿Qué ocupa sus pensamientos y su corazón? Porque es que me llamó mucho la atención, porque es que esta realidad vuelve a repetirse cada vez que tú y yo oramos, no movidos por el Espíritu Santo, sino por nuestros intereses personales. Dios viviendo la angustia de la muerte, del pecado, de cómo la obra de sus manos está siendo destruida en todas las etapas de la vida, de cómo el mundo anda como dice la palabra de Dios, hasta el profeta y el sacerdote vagan sin sentido por el país. El mundo está revuelto en esta pandemia y te has preguntado a cómo eso angustia el corazón de Dios, que es nuestro Padre. Para Dios debe ser muy difícil que una persona muera en pecado mortal, que nunca se quiso arrepentir y lo agarró la pandemia y se fue de esta vida. Debe ser angustiante para el corazón de Dios, que es un Padre bueno y misericordioso. Y de pronto tú y yo pidiendo cosas tan materiales, tan temporales, tan humanas, tan egoístas. Esto me ha llamado la atención para ser más consciente a la hora de orar. Yo no sé si a usted le ha pasado que un día va uno donde una persona a hacerle un reclamo o a pedirle algo y uno va y encuentra que esa persona está en un solo llanto, le acabó de pasar una tragedia. Uno queda calladito, no, pues yo ya que voy a pedirle nada, ¿qué le voy a reclamar a esta persona? Está en duelo, yo que venía a reclamarle porque no me ha pagado un dinero y vengo y me doy cuenta que está en duelo, que acaba de perder un ser querido, pues yo me quedo callado, o sea, yo no tengo cara para cobrarle o reclamarle. Si eso somos capaces de hacerlo acá en el contexto humano, ¿por qué nos cuesta tanto con Dios? ¿Por qué asumimos esa misma actitud de los discípulos? Jesús hablando de algo que era crucial para él. Es que no fue una broma lo que Jesús estaba contando, lo que él les estaba abriendo su corazón. Incluso dice el evangelista que Jesús los tomó aparte. Iba con mucha gente, pero les dijo como, venga, yo les cuento algo en privado, yo les voy a contar lo que me va a pasar allí en estos días. O sea, no era algo sencillo, no era cualquier cosa. Y yo siento como la indolencia de los discípulos, como esa falta de empatía. ¿Cuántas veces somos así con Dios? Hoy Dios preocupado por el mundo, esperando que alguno de nosotros le ayude a orar. Y nosotros tal vez preocupados por cosas materiales, porque me miró, no me miró, pidiéndole a Dios a ver si se me da el negocito o si se me da lo que yo quiero, olvidando que primero está ahí Dios sufriente, primero está Jesús ahí a la diestra del Padre, agonizante de amor por esta humanidad, sufriendo la pasión en cada persona que sufre. Con esto los motivo en este tiempo de pandemia a ser más empáticos con Dios. Yo no sé si usted lo había pensado, pero es una demanda que hoy el Evangelio me hace a pensar con Dios, a sentir con Dios, a hacerme un solo corazón con Dios, que mis deseos sean la voluntad de Dios, que mis deseos sean el querer de Dios. Y solo en esa medida yo podré ser un auténtico hermano, un auténtico esposo, un auténtico amigo, porque entonces ya no parto de mis deseos egoístas a relacionarme con los demás, sino que parto de la experiencia de Dios que quiere dar, que se preocupa por el otro.
Pidámosle la gracia al Señor entonces de que no seamos ajenos a el sufrimiento de Dios en este tiempo adverso de pandemia. Si tú y yo tenemos lo necesario para sobrevivir, hemos de pensar en tantas personas que no, y no quedarnos de brazos cruzados. Por lo menos empezar a orar mucho por ello. Y si podemos materialmente aportar, empezar a aportar. Pero no ser indiferentes con Dios y solo usar a Dios como el que me provee, el que me escucha, el que está atento de mis necesidades. Pero tal vez yo no me doy cuenta ni qué fue lo que Jesús dijo, qué es lo que Él estaba diciendo. Yo estoy seguro que estos discípulos estaban tan concentrados en lo que le iban a pedir, cómo se lo iban a decir, que ni escucharon lo que Jesús les contó. A veces estamos tan ensimismados en nuestras necesidades que nuestra oración no es oración, es un monólogo donde yo le descargo a Dios todo lo que quiero, todo lo que necesito, pero no le doy la oportunidad a Dios de hablarme y abrirme su corazón y contarme también cómo está viviendo la experiencia de Dios. Que el Señor nos haga empáticos con Él, con el hermano. Que el Señor nos dé la gracia de orar como conviene y no de pedir egoístamente cosas que ni sabemos lo que estamos pidiendo. La gracia del Señor con usted en este día. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.